A ver, díganme ustedes si ya abordamos esa parte. Todavía no. ¿Todavía no? ¿En qué nos quedamos? Dígame, por favor. Nos quedamos en las ecuaciones diferenciales de... Función de transferencia. Sí. En función de transferencia, todavía estamos en eso. Bueno, pero ya las revisamos, ¿verdad? Ya llegamos al final. Según, ya estoy tratando de, a ver, inclusive creo que tengo la última diapositiva. Hemos llegado a la obtención de los formatos función de transferencia para el sistema mecánico traslacional y el sistema mecánico rotacional, ¿de acuerdo? Ahora sí. Y entonces, bueno, esas partes de los sistemas, miren, vamos a ver, unos con el libro de Stephen. Bueno, ya pueden ver ahí la portada del libro de máquinas eléctricas, quinta edición, de Stephen J. Chapman, McGraw-Hill. Y bueno, aquí Stephen, en su libro de máquinas eléctricas, vamos directamente al inicio de la unidad 1, y pues aquí ven, él marca que hay que aprender las bases de la mecánica rotacional, parte de lo que ya revisamos, ¿verdad? Velocidad angular, aceleración angular, etcétera. Esto, bueno, ya de alguna manera lo hemos estado abordando desde al modo de dinámica de sistemas del autor Katsuhiko Gata, ¿no? Y bueno, la importancia de haber revisado estos temas es porque forman parte de las máquinas rotatorias, ¿no? Pero también otra parte no menos importante son los campos magnéticos que forman parte de las máquinas, ¿verdad? Aquí es por eso que hay que aprender cómo producir un campo y comprender los circuitos magnéticos, dice aquí, entender el comportamiento de los materiales ferromagnéticos, comprender la histéresis, y bueno, toda esta serie de objetivos de aprendizaje que se tienen para el capítulo 1. Sí, y vámonos ya directamente, voy un poco retrasada en tiempo, perdón, ya no pude entrar a la hora exacta, entonces, pero vámonos directamente. Bueno, el autor empieza aquí parte en la sección 1.3, pues hablando del movimiento rotatorio, ley de Newton, relaciones de potencia. Les decía, parte de lo que ya hemos nosotros revisado, posición angular, velocidad angular, aquí velocidad primera derivada del desplazamiento. Aquí cabe mencionar que en ocasiones, bueno, cada autor cambia su estilo de escritura. Miren, R para él es desplazamiento. Para nosotros, pues, recordarán que marcábamos que la velocidad la indicamos como la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿no? Bueno, aquí hace ese cambio en la nomenclatura, desplazamiento, y bueno, también revisa para la velocidad angular, etcétera. Miren, aquí ya me voy a ir más rápido porque esto de alguna manera ya lo hemos abordado. Aceleración angular, primera derivada de la velocidad lineal con respecto al tiempo, o la aceleración, perdón, esta es la angular. Primera derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, la aceleración en un plano horizontal, primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, etcétera. Par, el concepto de par.
qué es el par, y bueno, aquí ya les da una revisión rápida de lo que es el par, ¿verdad? O fuerza de torsión o torque, como también le llamábamos. Aquí está indicado cómo obtenerlo, con un diagrama esquemático. Ahí les muestra cómo hacer la obtención del par. Y ¿y qué más? Ley de rotación de Newton en términos traslacionales, en términos rotacionales, y bueno, los lleva también a una revisión rápida de lo que es trabajo, el trabajo en el movimiento rectilíneo o en el movimiento rotacional, también aquí, o rotatorio, movimiento rotatorio o rotacional. Aquí, trabajo, fuerza por distancia, dice. Aquí para él es distancia, lo que para nosotros en un desplazamiento es la distancia, así. El trabajo en términos rotacionales, el par por el desplazamiento rotacional. Y así, miren, los conduce hasta llevarlos a lo que es la potencia. La potencia, aquí. La potencia, aquí está. La potencia en términos traslacionales es el producto de la fuerza por la velocidad. O en términos rotacionales, la potencia es igual al par por la velocidad angular. Así como en términos eléctricos, ¿verdad? Voy a ponerla por aquí. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, la similitud, bueno, tenemos aquí la analogía, ¿verdad? Potencia es fuerza, de la tabla de analogías, es fuerza voltaje, velocidad corriente. Así es en nuestra tabla de analogía para el sistema mecánico traslacional. Así empieza, fuerza, voltaje, velocidad, corriente. Entonces, si en términos, saben, aquí es la parte eléctrica, término eléctrico, y es para la parte del sistema mecánico. En eléctrica, ¿verdad? Decimos que la potencia es el producto del voltaje por la corriente, el voltaje por la corriente, aquí está, voltaje por la corriente. Entonces, en mecánica, la potencia es la fuerza por la velocidad. O sea, ven, siguen existiendo las analogías en todo sentido. Miren aquí, para el sistema mecánico rotacional, perdón, es par es análogo a voltaje, así como velocidad es análoga a corriente, ¿no? Es lo mismo aquí. Si la potencia eléctrica es voltaje por corriente, pues la potencia mecánica es rotacional. Rotacional, velocidad. La potencia en términos rotacionales es el par por la velocidad. Par por velocidad. Y bueno, entonces, ya luego, vamos a ver qué más. Todo esto para llevarlo al manejo de las unidades, ¿verdad? Sí, entonces aquí habla de esta ecuación que, vean, por ejemplo, la 1.15 está. Dice, es muy importante en el estudio de las máquinas eléctricas porque describe la potencia mecánica aplicada al eje de un motor o de un generador. ¿Sí? Y la ecuación 1.15 indica la relación correcta entre la potencia, el par y la velocidad. Si la potencia se mide en watts, bueno, la potencia está en watts, entonces el par tiene que estar en newtons metros y la velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo. ¿Sí? Y bueno, ya si hay cambios en las unidades, entonces pues hay que tener cuidado cómo está el manejo de estas unidades para dar manejarlas de manera correcta, más que nada. Y bueno, aquí ya luego empieza en la sección 1.4 con el campo magnético.
Pues aquí ya nos vamos a adentrar dentro de lo que es, les decía, esa parte no menos importante de las máquinas eléctricas, dado que pues son el mecanismo fundamental, ¿sí? Para llevar a cabo el proceso de conversión de la energía, dice aquí, puesto que vamos a estar revisando a la máquina, a las máquinas rotatorias, ya sean estas motores, motor o generador. ¿Sí? Es motor o generador, donde aquí en cualquiera de estas dos se lleva a cabo el proceso de conversión de la energía. Conversión de la energía, puesto que esta, por ejemplo, vamos a alimentarla con energía. Un segundo aquí. Energía mecánica y nos va a entregar energía eléctrica, perdón, al revés, energía, estoy diciendo. Y nos va a entregar energía mecánica. Viceversa, aquí le alimentamos con energía mecánica y nos entrega energía eléctrica. Entonces, aquí pues se va a llevar a cabo un proceso de conversión de energía, de un tipo de energía a la otra, ¿sí? En ambos casos, sí. Bueno, esto se lleva a cabo a través pues de los campos magnéticos, ¿sí? Por eso dice que son el mecanismo fundamental para convertir la energía de una forma a otra. Y por otro lado, tenemos al transformador, donde en el transformador como tal no se lleva a cabo un proceso de conversión de energía. En ese únicamente pues se cambian los niveles de voltaje y de corriente de un lado hacia el otro, ¿sí? Pero también todo esto a través de los campos magnéticos. Ya luego, miren, aquí menciona de que existen cuatro principios básicos que describen cómo se utilizan los campos magnéticos pues en las máquinas eléctricas, ¿verdad? Entonces, la primera de ellas dice que cuando tenemos un conductor que porta corriente, pues vamos aquí a poner a un conductor que porta corriente, vamos a poner dos conductores. Si este conductor porta corriente, entonces se va a establecer en torno a él un campo magnético. Ustedes esta parte ya la saben, ¿verdad? Aquí, si con la mano derecha, con la mano derecha, el dedo pulgar indica la dirección de la corriente, que en este caso está hacia arriba en el conductor que tenemos aquí del lado izquierdo. Entonces, mano derecha, pulgar hacia arriba, los cuatro dedos de la mano abrazan aquí, voy a simular que es el conductor, mi pluma negra. Entonces, los cuatro dedos de la mano derecha abrazan al conductor y la dirección de los cuatro dedos indica la dirección de las líneas de flujo magnético, ¿sí? Dedo para arriba, porque la corriente está indicada hacia arriba. Y entonces se establecen las líneas de flujo magnético, así como lo marcaron los dedos en esta dirección, ¿sí? Y bueno, por otro lado, si cambiamos el sentido de la corriente, bueno, dedo pulgar para abajo, nuevamente mi pluma es el conductor, pulgar para abajo, cuatro dedos de la mano derecha abrazan al conductor y tenemos ahora que los
los dedos, 4 dedos restantes de la mano derecha, la punta de los dedos indica la dirección del flujo magnético que se establece en torno al conductor. Bueno, esa regla pues ya ustedes la recuerdan seguramente. Y eso es lo que tenemos, que en torno a un conductor, dice aquí, se va a establecer un campo magnético. Aquí representado, ¿verdad? En este momento, en la pantalla, lo puse con las líneas de flujo. Entonces, hay diversas formas de referirnos a un campo magnético, por ejemplo, mencionando su flujo magnético, aquí la letra Φ, mencionando su densidad de campo magnético, ¿sí? Cualquiera de estas dos. O también existen otros parámetros para referirse a él, ¿sí? Y eso es parte de lo que vamos a estar revisando en esta sección que vamos a continuación a seguir revisando. Entonces, voy a bajar tantito esta y les voy a mostrar algo más. Denme un minuto, por favor. Bueno, estábamos viendo el conductor, o los conductores, ¿verdad? Pero pues hablábamos de un conductor que estaba, digamos, estirado así, a lo largo, así. Sí, estaba en esta posición. Bueno, aquí es un pedacito de conductor, pero pueden imaginarse un conductor más largo. Y pues le pusimos la corriente ahí circulando para arriba. En uno de los casos. Y vimos cómo se establecen las líneas de flujo magnético, ¿sí? En torno al conductor, así. Bueno, aquí, ahora en esta figura que tenemos representada, así se establecieron las líneas de flujo magnético. Ahora aquí en este imagen tenemos representado este mismo conductor, digamos, pero ya no está estirado, ahora lo han devanado, imaginen aquí, lo empiezan a enrollar o a devanar, como lo pueden observar aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, este conductor viene así. Ahí está el devanado, ¿verdad? Y aquí continúa. Cuando está por atrás de la mano ajá, así, y termina aquí así. Bueno, ahí ya le estoy poniendo el conductor encima. Y sale por atrás de la mano. ¿Sí? Bueno, la idea es esta, que igual aquí le están alimentando corriente, pero aquí la corriente, bueno, es que se aprecia más o menos bien en este sentido. La corriente viene así. Pues la corriente va y circula así, por eso las flechas aparecen así. Y por eso aquí le indican en la mano derecha, este diagrama esquemático, las flechas para arriba. ¿Por qué? Porque en este caso la mano derecha se emplea de esta forma. Los 4 dedos de la mano derecha nos indican la dirección de la corriente. Y en este caso, la corriente entra por esta punta, entonces la mano derecha va así. Estiran el dedo pulgar y el dedo pulgar les marca la dirección en la que salen las líneas de flujo magnético aquí representadas. Esas líneas de flujo, de hecho, vienen así y se cierran.
y así. Pues las líneas de flujo magnético se van a cerrar aquí por el centro. Aquí no lo ponen completo, pues porque se satura. De hecho, pues ya miren, ya lo saturé aquí de líneas, ¿verdad? Y a lo mejor ya ni se ve la idea, no sé, espero que sí. Vienen las líneas de flujo magnético y dan toda la vuelta en un circuito cerrado. Bueno, aquí la idea también es de que por donde salieron las líneas de flujo es el norte de un campo magnético y por el donde entraron es el sur. Y porque las líneas de flujo magnético viajan de norte a sur. Eso es lo que tenemos entonces. Nos vemos aquí en unos minutos, jóvenes. Se termina la primera parte de la... Vamos revisando entonces cómo a través de un conductor, como dice aquí, un conductor que porta corriente, produce campo magnético. Y bueno, la idea era esta. Teníamos ya el conductor de vanado y con la mano derecha, aquí se estaba indicando en el conductor, estaba indicando la dirección de la corriente, bueno, más o menos así. Y después extienden el dedo pulgar de la mano derecha. Ajá, este es el dorso de la mano derecha. El dorso. Extienden el dedo pulgar y les indica en qué sentido salen las líneas de flujo magnético. Ajá. En este sentido salen las líneas de flujo magnético y son las que se establecen en torno al conductor. Y esto genera una polaridad en ese devanado. Bueno, esta idea entonces, fíjense, vamos a llevárnosla. A continuación, para empezar a revisar todo lo referente a la producción de un campo magnético. ¿Sí? Entonces, se sabe que la ley básica que gobierna la producción de un campo magnético por medio de una corriente es la ley de Ampère. Aquí está la ley de Ampère. La integral cerrada de H de L es igual a la corriente neta. Bueno, esta fórmula, esta ley de Ampère, aquí el autor hace una interpretación de ella, ¿sí? Para poderla enfocar a lo que es este núcleo ferromagnético. Entonces, esta estructura está construida de material ferromagnético. Entonces, se le suele llamar, pues, el núcleo ferromagnético o magnético, ¿sí? Y bueno, este núcleo ferromagnético tiene la característica de que está construido con un material que tiene permeabilidad muy elevada. La permeabilidad puede ir del orden de los cientos a miles, ¿sí? O a millones también. Pero se habla de permeabilidades del material muy elevadas, ¿sí? Los materiales ferromagnéticos son los que normalmente se emplean para construir las máquinas eléctricas. Y entonces, miren, aquí este núcleo que ven aquí, digamos, es el básico, vamos a considerar que está construido de un solo material ferromagnético. Vamos a considerar que el área de la sección transversal, que aquí está indicada, es constante a lo largo de todo el núcleo. Por ejemplo, si yo hago un corte aquí, como se hizo ahí, y mido el área, esta área es de la misma área que aquí. O igual, si yo hago un corte aquí, y mido el área, pues es la misma área. Entonces, cuando ustedes le marquen ahí, imagínense, estamos manejando un área constante a lo largo de todo el núcleo, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Miren, pues tenemos que
Ok, vamos a hacer esto. Listo. Ok, aquí el devanado que teníamos en forma individual, ¿sí? El devanado. Ahora aquí lo han montado, lo han colocado sobre el núcleo ferromagnético. Ahí están las vueltas, miren, tiene N vueltas, tiene una corriente. Entonces, alimentamos con corriente, ya saben, la misma idea que aquí, se está alimentando con corriente al devanado, se está alimentando con corriente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues sabemos, como ya les mencioné, que aquí se va a establecer un campo magnético. Un campo magnético. Pero ahora el campo magnético, ¿sí? Se va a establecer a lo largo de todo el material ferromagnético. O sea, vamos a tener aquí, pues aquí está marcado, vean, como el flujo magnético se está estableciendo a lo largo de todo el núcleo. Aquí. Ya no necesito marcarlo, ahí ya lo tenemos. Ahí lo tenemos al flujo magnético. Ajá, se establece a lo largo de todo el núcleo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque al flujo magnético, digamos, tiene preferencia a circular a través de materiales que tienen alta permeabilidad. Es por eso que aquí se está estableciendo el flujo magnético. O sea, no se quedó ya nada más alrededor del devanado, ¿sí? Sino que se establece en un circuito cerrado a lo largo de todo el circuito, de todo el núcleo ferromagnético. Entonces hace un circuito, miren, un circuito cerrado. Bueno, aquí entonces tenemos que, para que se estableciera este flujo magnético que vemos aquí, pues fue necesario alimentar a este devanado con corriente, por lo cual el número de vueltas N multiplicado por la corriente es conocido como la fuente de fuerza magnetomotriz, ¿sí? La fuente de fuerza magnetomotriz. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, respecto al núcleo, se van a estar mencionando áreas. Cuando se refieren a un área, se refieren al área de la sección transversal del núcleo, que en ocasiones es constante a lo largo de todo el núcleo, no siempre ocurre de esa forma. En este sí, en este núcleo sí estamos considerando que se maneja un área de la sección transversal constante. Estamos considerando que está construido de un solo material ferromagnético y es por eso que se dice que es un núcleo homogéneo. Es un núcleo homogéneo. Ahora, ¿qué más aquí? Se establece el flujo. Bueno, aquí, el recorrido que hace todo el flujo, vean aquí, en el circuito, se llama, pues es un recorrido promedio. Digamos, es el recorrido que hace el flujo a lo largo del centro de todo este núcleo. Así. Entonces, ese recorrido está marcado por una longitud de recorrido medio, que si nosotros, miren, voy a marcarles aquí una idea respecto a ese recorrido promedio. Profe. Profesora. Sí, dígame. Ese recorrido. Permítame. Sí.
Perdón, sí, la escucho, dígame. Bueno, le decía que ese recorrido, o sea, bueno, hace mismo, o sea, cuando pasa por las bobinas, hace el recorrido así como el flujo Como electromagnético. en recto, mire, se va recto por aquí, se va Ah, recto por acá, así. Entonces ok. dicen que es un recorrido promedio. O sea, aquí hay que imaginarnos que nos vamos por el centro del núcleo, por el centro. Eso es un recorrido promedio. Y miren, bueno, aquí se los voy a tratar de explicar con esta figura, ¿sí? Aquí, entonces, ¿qué les he dibujado? Esto es esta cara, digamos. Esta cara, a ver, vamos a ver si me da. Es la cara frontal, ¿sí? Es lo que les he dibujado, es esta cara nada más. ¿Queda claro? Sí, o sea, aquí este núcleo ferromagnético está dibujado en perspectiva, ¿sí? Entonces, esta cara azul, que la puse con un achurado azul, es esta cara, o sea, vamos a ponerle, es esta cara. Lo que quiero que se entienda. Bueno, ya le puse muchas rayas, pero la primera idea que quiero dar es esto, que esta cara es esta cara, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte que ustedes ven aquí está metida en el pizarrón. Imagínense que a este núcleo lo ven de frente, ¿sí? Y pues tiene este grosor, ¿no? Entonces, ustedes lo empujan hacia la pantalla y ya quedó sumergido en el pizarrón. Entonces, por ejemplo, si de aquí tiene una anchura de, no sé, de 5 centímetros, por decir algo, entonces esa es la profundidad del núcleo. Entonces, digamos, este núcleo está sumergido 5 centímetros hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Bueno, esa es la primera idea que quiero que se entienda. Bueno, ya que estamos con esto, bueno, le voy a quitar todas estas porque todo este achurado que le puse me estorba para darles la siguiente idea. La siguiente idea respecto a la longitud promedio. Luego, en esa parte se me confunden con lo de la longitud promedio, entonces por eso me tomo ahorita unos minutos más para tratar de explicarla, ¿no? Miren, entonces, si de este núcleo les dan, por ejemplo, estas dimensiones, miren, voy a ponerle así, así. Eso es para poderles dar dimensiones. Si les dicen, bueno, de aquí a acá mide, vamos a decir, 5 centímetros, ¿no? Luego esto es de aquí a acá. O sea, de este punto a este punto, ¿no? Luego, desde aquí y hasta acá mide 10 centímetros. Luego, de aquí y hasta acá mide otros 5. Y bueno, y eso se repite aquí. O sea, es un cuadrado, como pueden ver. Ajá, entonces, de aquí a acá mide 5 centímetros. Luego, de acá y hasta acá vamos a darle otros 10. Luego, de aquí a acá, 5 centímetros, ¿no? Entonces, quedamos de acuerdo en que todo este lado mide, ¿cuánto? 20. Y todo este lado mide 20, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es la longitud promedio. Entonces, la longitud promedio que marcan ahí es irse, dice, de este centro a este centro. Vamos a ponerlo en otro color. Es irse de este centro a este centro, más o menos, y de ese centro a este centro,
y así ¿Se de podría este, decir que es la distancia entre centros? que es exactamente, que es como irse por el centro del núcleo, pero no es muy preciso, por eso le llaman longitud promedio. Entonces, mire, nos vamos a ir de este centro a este centro, ¿cuánto hay de distancia, digamos ustedes? Este pedacito que acabo de dibujar, ¿cuánto hay de distancia de este puntito a este puntito? ¿Cuánto hay de distancia? Pues serían 5 centímetros divididos entre 2, ¿no? O sea, aquí hay 2.5 centímetros. ¿Por qué? Porque de aquí, ya dije, de aquí a acá mide 5. Entonces, la mitad son 2.5. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Porque Sí, pi. 2.5. Ujú. Entonces, así nos vamos a ir sumando. Ajá. Entonces, de aquí a acá 2.5 más de este punto a este punto son 10. ¿Sí? Luego de este punto a este punto, otra vez son 5 entre 2, 2.5. Luego de este punto a este punto, o sea, estamos viendo este lado, son 5 entre 2, 2.5 y así. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, ¿cuánto tiene nuestra longitud, de longitud promedio nuestro núcleo? Aquí van a sumar 10, 10, 10, 10, o sea, van a sumar 4 por 10. Perdón, van a considerar 4 por 10. Ahí está, 4 veces 10. Más, ¿cuántas veces 2.5? Aquí. ¿Serían 8? Son 2, 4, 6, 8. 8 por 2.5. Y esa es la longitud promedio del núcleo. Son 40 más, ¿cuántos son 8 veces 2.5? Son 16, 5 por 8, 40, son 20, más 40 son 60, ¿no? Aquí son 40, y aquí son 2 por 8, 16, 5 por 8 son 40, 4 son 20. La longitud promedio son 60 centímetros. O bueno, normalmente si estamos usando el sistema internacional se va a dar en metros, 0.6 metros. Esa es la longitud promedio, entonces. De hecho, aquí está marcada, ¿no? Está marcada. Nada más que aquí, bueno, la indican así como redondita, si se pueden dar cuenta. Aquí dicen hace redondito, aquí hace redondito, ¿sí? En realidad, bueno, la miden así en recto. Por la cara frontal del núcleo se van por los centros, así, así y así. Y así es como se determina la longitud promedio, o sea, el recorrido promedio que realiza el flujo a lo largo de todo este núcleo ferromagnético. Y entonces, estas son partes importantes, ¿verdad? A considerar, entender qué es el área de sección transversal, cómo calcularla. Por ejemplo, en este núcleo que estamos manejando, ¿cómo calculamos el área de sección transversal? Pues multiplicando 10, ¿sí? Dijimos que hace un rato que de profundidad tiene 5. Centímetros, perdón, 5 centímetros. O sea, esta profundidad son 5 centímetros. Entonces, bueno, equivalente ahí, aquí lo tenemos, miren, aquí son los 10 que tenemos aquí, los 5 que tenemos aquí por los 5 de profundidad. O sea, estos 5 que están aquí son estos 5 que están marcados aquí. Estos 5 de aquí a acá. 5 por 5 de profundidad, los 5 que están marcando aquí. Entonces, aquí el área mide 25 centímetros cuadrados. ¿Sí? O, bueno, normalmente en metros, metros cuadrados, ¿verdad? O con notación, pueden decir 2.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿no? Bueno, como lo quieran expresar ahí, les sea más fácil, más útil, generalmente utilizamos este tipo de notaciones, ¿no? Y bueno,
ahí tenemos entonces cómo calcular el área, cómo calcular la longitud promedio. Y bueno, ¿queda claro entonces lo de el recorrido promedio, la longitud promedio? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Sí, profa. Sí. Entonces, continuando aquí, ok, estábamos también revisando la ley de Ampère, ¿sí? Que enfocada a este núcleo, miren, ya voy a mover todo esto aquí, lo voy a borrar porque... Ok, enfocada a este núcleo, la ley de Ampère se convierte en esto, miren, H, todo esto, la integral cerrada, todo esto, es H por la longitud promedio. H es intensidad de campo magnético. Y N es el número de vueltas e I es la corriente. O sea, esto es referido a este núcleo. Entonces, aquí les explica cómo se lleva a cabo el cambio de esta fórmula, de esta ecuación a esta, ¿verdad? Pero esto es aplicado hacia este núcleo ferromagnético. Y bueno, empiezo aquí a darles las definiciones de cada uno de los símbolos que se emplean aquí. La intensidad de campo magnético y algunas definiciones al estilo de Stephen, ¿sí? O sea, si ustedes se van a otro libro de máquinas, pues encuentran una información parecida, ¿sí? De hecho es la misma, nada más que dicha de otra forma. Ya ven, cada autor tiene su estilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí Stephen dice que la intensidad de campo magnético es de alguna manera una medida del esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a la medida del esfuerzo de una corriente, la corriente a la que se refiere es esta. O sea, dice que esta corriente, eso es en sentido figurado, obviamente, dice que esta corriente va a realizar un esfuerzo para que se establezca un campo magnético aquí. Entonces, H, la intensidad de campo magnético es de alguna manera la medida del esfuerzo que realiza esta corriente para que se establezca un campo magnético en torno al núcleo. Que de hecho aquí el campo magnético pues está representado con flujo, ¿sí? Y dice, la potencia del campo magnético producido en el núcleo depende también del material de que está hecho, ¿sí? Es decir, qué tan potente va a ser el campo magnético que se va a establecer aquí, pues va a depender del material. Y en sí va a depender de su permeabilidad, ¿sí? Si tenemos un núcleo, está construido de un núcleo que tiene permeabilidad de 100, bueno, la potencia del campo va a ser 1. Pero si tenemos el núcleo que tiene permeabilidad de 1000, bueno, entonces el campo magnético va a ser más intenso, ¿sí? Entre más grande es la permeabilidad del material, es más intenso el campo magnético. Y entonces, ya luego, la potencia, dice, la relación entre aquí les relaciona a la intensidad con esta es la densidad de campo magnético. Perdón, la densidad de flujo. Densidad de flujo o densidad de campo también le llaman densidad de flujo. Esta. Entonces, normalmente, bueno, aquí está la intensidad y la densidad relacionadas en esta fórmula a través de la permeabilidad del material. Esto es permeabilidad del material. Ahora, la densidad de flujo también se refieren a ella como la densidad es igual al flujo por unidad de área. Miren, aquí en este diagrama esquemático que nos muestran, han colocado solamente una línea de flujo, pero la realidad es que en este núcleo ferromagnético no solo hay una, hay muchas líneas o sea, ustedes vieron, ¿no? Como en la bobina, les traté de dar la idea de que la alimentan con corriente y qué ocurre, bueno, consecuencia, se establecen líneas, pues yo les puse ahí 2 líneas de flujo magnético, pero en realidad son muchas líneas las que se establecen, ¿no? Aquí. Muchas líneas, y puedo seguir poniendo más líneas.
Pues lo mismo aquí. Aquí les dieron la idea de una línea de flujo, pero en realidad aquí se establecen muchas líneas de flujo magnético en torno. Bueno, aquí ya lo hice como una espiral, pero hay muchas líneas de flujo magnético. Entonces, la densidad de flujo es el flujo por unidad de área, así. Densidad es igual al flujo que está en Webers y el área en metros cuadrados, ¿sí? O también conocida como Tesla. Tesla, la letra T mayúscula, ¿sí? Entonces, la densidad de flujo, C, unidades Tesla. Tesla o Weber sobre metros cuadrados. Entonces, ¿no? ¿Qué más nos presenta aquí? Stephen. De aquí vienen las definiciones. Bueno, viene dice, H es la intensidad del campo magnético, ¿sí? La nomenclatura, más bien. Mu es la permeabilidad magnética del material. B es la densidad de flujo magnético resultante. ¿Qué más? Dice, la densidad de flujo magnético real producida en una sección del material está dada entonces por el producto de dos términos, ¿sí? O sea, aquí dice que la densidad ustedes la pueden calcular multiplicando la permeabilidad del material por su intensidad de campo magnético o en forma alterna, dependiendo de los datos que tengan. Si tienen el dato del flujo que circula en el núcleo y el área de su sección transversal, pues es otra forma de calcular la densidad de flujo. ¿Qué más aquí? Y bueno, aquí miren las definiciones al estilo de Stephen, les decía yo. H, que representa el esfuerzo de una corriente, de la corriente por establecer un campo magnético, y U, que representa la permeabilidad, que representa la facilidad relativa para establecer un campo magnético en un material dado. Y las unidades, por supuesto, ¿verdad? Aquí vienen manejadas. La intensidad de campo se mide en amper vueltas sobre metro, amper vueltas por metro. La intensidad, N por I. Bueno, así estaba la fórmula. Pues al despejar, esto es N por I entre L, donde N por I es amper de corriente y vueltas o espiras. Ajá, sobre metro. Pues vueltas o espiras. Y así se empieza a adentrar en el manejo de los campos magnéticos enfocados en un núcleo ferromagnético. Y bueno, vámonos un poco más rápido. Aquí hablan de nu subíndice O cero, parece un cero más bien, nu subíndice cero, que es la permeabilidad del espacio libre. Cuando se refieren a la permeabilidad del espacio libre, bueno, este espacio libre es creado en un laboratorio. Generan un espacio libre o vacío, como también le llaman, y miden su permeabilidad. Y esa permeabilidad, pues, resulta ser de 4 veces pi por 10 a la menos 7. Es un valor muy pequeño, como pueden ver. ¿Sí? Está en henrios sobre metros, sus unidades. Después miden la permeabilidad del aire, el aire que ustedes respiran, el aire que yo respiro, el mismo aire. Ese aire, ¿qué permeabilidad tiene? 4 pi por 10 a la menos 7. Es por eso que se refieren a esta, a mu cero, como la permeabilidad del espacio libre o permeabilidad del aire. Así lo van a encontrar a lo largo de la revisión de este tema. Dice, luego viene el concepto, de la permeabilidad relativa. Dice, la permeabilidad de cualquier material comparada con la del espacio libre se denomina permeabilidad relativa. Entonces, para calcular la permeabilidad relativa, vamos a dividir el valor de la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío. ¿Sí? Y bueno, aquí les da la explicación de por qué se utiliza la permeabilidad relativa.
Entonces, dice que se utiliza porque es una medida útil para comparar la capacidad de magnetización de los materiales, ¿sí? Por ejemplo, miren, voy a compartirles. Bueno, aquí les comparto esta tablita. Vean cómo... Vamos a poner esto por aquí y vamos a ver. Miren. Tenemos, bueno, dice aquí permeabilidad relativa, new subíndice R. Ajá. Y nos muestran la permeabilidad relativa de diferentes materiales ferromagnéticos. Por ejemplo, aquí dicen polvo de permaloidos, 81, 2, molibdeno 81, níquel de Ni, níquel de composición porcentual y el resto de fierro e impurezas. ¿Sí? Bueno, es una combinación de materiales ferromagnéticos, ¿no? Lo que tenemos aquí. Y ese tiene permeabilidad relativa de 130. Y así, cobalto, 250, níquel, 600. Ferroscube, bueno, 1500, acero dulce, 2000. Y así, miren, hasta llegar al superpermaloy que ven aquí al final. Este tiene una permeabilidad relativa de 1.000.000. Entonces, dice que, decía ahí el texto, la permeabilidad relativa es una manera útil de comparar la capacidad de magnetización de los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Entonces, miren, aquí, yo les digo, bueno, tengo cobalto y tiene 250 y tengo superpermaloy y tiene permeabilidad relativa de 1.000.000, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿cuál tiene mayor capacidad de magnetización? Entonces, inmediatamente por el tamaño de la permeabilidad, pues es el del superpermaloy, me dirían, ¿verdad? ¿Sí? El superpermaloy tiene mayor capacidad porque su permeabilidad relativa es muy grande. Entre más grande es la permeabilidad relativa de un material, mayor capacidad de magnetización tiene este. ¿Sí? Entonces, miren, pues ya acabamos de revisar que la permeabilidad relativa se obtiene como el cociente de la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío. Entonces, imaginen que en lugar de, aquí, vamos a agarrar para el cobalto, 250, su permeabilidad relativa. Y aquí vamos a poner 4 veces pi por 10 a la menos 7. O sea, aquí es esta fórmula, me la traje para acá. Entonces, esta mu r son 250, este es mu y este es mu 0, 4 pi por 10 a la menos 7. Entonces, aquí, ¿cuánto vale la permeabilidad como material del cobalto? Entonces, aquí, pues, despejamos, ¿verdad? Despejamos, hacemos, esto es igual a 250 por 4 veces pi por 10 a la menos 7. Si me ayudan a hacer esta operación, por favor. ¿Cuánto les da? $250 por 4 veces pi por 10 a la menos 7, por favor. Aquí para el cobalto. ¿Qué resulta? Y bueno, también hagan para el acero dulce, ¿sí? Háganla, pero ahora es con 2000. O sea, decimos 2000
es igual a la permeabilidad entre 4 veces pi por 10 a la menos 7, ¿no? Aquí. Es que no sabes. Del cobalto me da 0.0003141. Del cobalto. Otra vez, perdón. 0.000. 00. Bueno, ya aparecen ceros todos, perdón. Ay. 0.00. ¿Cero? ¿Otro cero? Sí. Ajá. 3141. Ajá. Ok. Ese es para el cobalto. Y para el acero dulce, hagan para el acero dulce, o sea, aquí estarían haciendo que 2000. ¿Dónde está el acero dulce? Aquí, mire, aquí es acero dulce, Ah, ok. permeabilidad de 2000, la relativa, perdón. La permeabilidad relativa vale 2000, entonces yo quiero calcular su permeabilidad. Lo que estamos haciendo es calcular la permeabilidad del material. Sería 2000 por 4 veces pi por... Me salió 2.51 por 10 a la menos 3. Ajá. Ahí está, 2.5. Entonces, bueno, así, si yo hiciera lo mismo para todos los materiales, o sea, en lugar de darles la permeabilidad relativa, yo les diera la permeabilidad del material y otra vez les preguntara, y bueno, y desordenara esta tabla, ¿verdad? Porque aquí están en orden. Yo les digo, ¿cuál tiene mayor capacidad de magnetización? Ah, pues el superpermalo, porque estamos dando cuenta que van en orden creciente, ¿verdad? Pero imagínense que revuelvo esta tabla y que en lugar de darles la permeabilidad relativa, yo les doy la permeabilidad del material como tal. Y ahora sí, les vuelvo a preguntar lo mismo, dime cuál tiene mayor capacidad de magnetización. ¿Sí? Entonces tienen que buscar cuál de estas cifras es la más grande, esta o las demás que no calculamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, vean cómo resultaría no muy útil estar comparando la capacidad de magnetización de los materiales a partir de su permeabilidad, ¿sí? Porque su permeabilidad, vean los números que da de permeabilidad, ¿sí? Y así si calculamos para todos los renglones, vean, son cifras que no son muy fáciles de comparar, pero si ustedes comparan un 130 contra un 2000, pues inmediatamente dicen el 2000 es más grande, ¿verdad? Y el 130 es la cifra más pequeña. Por lo tanto, este material ferromagnético que está al inicio de la lista es el que tiene menor capacidad de magnetización y el que está al final tiene mayor capacidad de magnetización. Miren, se nos acaba el tiempo, de un momento a otro se cierra la sesión, continuamos revisando este tema para la próxima reunión. Me despido, cuídense mucho, que estén muy bien. Vayan revisando lo que viene en el libro de máquinas eléctricas de Stephen. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Bonito día. Igualmente, profesor.